you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. Now I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating. Decimos a todos, ¿verdad? Pero pues sabemos que hay dificultades a veces, ¿verdad? Pero así nos dice él, ¿verdad? Soldados de invierno en toda época buscando al Señor. Fíjense, amados, que cuando nosotros estudiamos Job, muchas veces pues la parte que más conocemos de la historia de Job es todo el sufrimiento que él tuvo, ¿verdad? Todos los 42 capítulos que también se pueden relacionar con 42 meses de tribulación o parte de la gran tribulación, lo podemos relacionar de esa manera. Entonces nosotros cuando estudiamos Job, pues es una historia y algo que nos llena mucho, sobre todo cuando estamos nosotros atravesando momentos difíciles, y hay partes de ese libro que las conocemos muy bien, pero cuando nosotros escudriñamos en más detalle Job, habla cosas increíbles. Por ejemplo, habla de Leviatán, por ejemplo, habla de espantos. No sé a cuánto les da miedo escuchar esa palabra, ¿verdad? O si alguna vez los han espantado. Entonces, habla de muchas cosas. Habla, por ejemplo, de la fundación del mundo. Entonces, cuando nosotros miramos en detalle, miramos muchas cosas. Pero también tenemos que tener cuidado cuando estudiamos Job y nosotros querramos mencionar algo de lo que dice Job. Porque hay cosas que están escritas en el libro de Job que las dijeron sus amigos. Y entonces ahí tenemos que tener cuidado, porque no las podemos aplicar entonces en nosotros. O sea, están en la Biblia, pero no las dijo Dios, sino que las dijeron los amigos de Job. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. Entonces, este tema es un tema que nuestro apóstol desarrolló, ha venido desarrollando, y sobre todo lo tocó en un estudio de pastores. Entonces, lo que nos toca a nosotros los ministros, ¿verdad? Porque cuando él enseña los jueves, nosotros los ministros nos convertimos en ovejitas, ¿verdad? Que vamos y empezamos a recoger las espigas, ¿verdad? Y ya pues hacemos un pan para la dieta que se necesita en cada iglesia donde el Señor ha puesto a sus diferentes siervos y ministros. Entonces, aquí en Job 9:9, mire de lo que habla: hacedor de la osa y del Orión. O sea, aquí está hablando de las galaxias, ¿verdad? De las estrellas, del universo. No sé si usted ha apreciado en aquellas lunas o tal vez cuando está muy oscuro. ¿Cuándo es que se mirarán más las estrellas? ¿Cuando hay luna llena o cuando no hay luna? Cuando no hay luna, ¿verdad? En aquellos lugares donde es el campo, ¿verdad? Donde no hay todas las luces de la ciudad, como que uno aprecia más y se disfruta ese momento. A veces hay cosas tan maravillosas, amados, que no nos las disfrutamos. Por ejemplo, eso, ¿verdad? Ver el cielo, ver las estrellas. A veces por los afanes nuestros, pues nuestra mirada a veces solo está al suelo o a las cosas que miramos a nuestro nivel. Y a veces tenemos que nosotros que elevar nuestra vista para ver las cosas maravillosas que ha hecho el Señor. Entonces la pregunta es: ¿qué hay más allá después de la atmósfera nuestra? Lo que alcanzamos a ver, ¿verdad? O sea, el sol, la luna y algunas estrellas. Pero aquí empieza a hacer un análisis, podríamos decir, ¿verdad? Empieza a decir: el Señor, hacedor de la osa y del Orión, de las Pléyades. O sea, ¿qué habrá? ¿Qué habrá más allá? Pues entendemos que el hombre únicamente ha llegado a la luna,
y ha llegado a Marte. Es lo más que ha logrado llegar, ¿verdad? Y con los telescopios ahora que ha avanzado la tecnología, pues ha fotografiado diferentes galaxias, diferentes universos. Y se habla mucho de esos agujeros negros, ¿verdad? ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasará? ¿Cuántos planetas? Entonces, ¿qué habrá más ahí? Y luego habla y dice ahí, y las recónditas cámaras del mediodía. Entonces, ¿cuál será la explicación? ¿Qué será eso? ¿Por qué relaciona la Osa, el Orión, las Pléyades con esas recónditas cámaras del mediodía? ¿Qué serán esos lugares? ¿Dónde estarán esos lugares? ¿Será que tendremos acceso nosotros ahí? ¿O llegaremos a estar un día en esas cámaras? Otras versiones dice cámaras secretas, las recámaras. Entonces, esa palabra cámaras, bueno, el tema que yo quiero compartirles hoy es este, miren, cámaras del mediodía. Y ahí le puse ahí una pequeña ilustración, ¿verdad? De las estrellas, cámaras del mediodía. Entonces, amados, ahí vamos a estar un día, en esos lugares. Porque recuérdense que la iglesia va a ser levantada a los aires y de ahí vamos a ser arrebatados a más allá de los cielos. Incluso el próximo martes en el discipulado voy a hablar con la ayuda de Dios específicamente sobre ese tema, sobre el tema del arrebatamiento. Hace, ¿qué? 8 días fue lo que hablamos del rapto, ¿sí? O hace 15. Hace 15 hablamos del rapto, pero ahora vamos a dar en detalle ese tema y vamos a dejar tiempo para preguntas y respuestas, porque esa es la base de nuestra fe, así es. Entonces, parte de esto es esto, pero esto parece ciencia ficción, ¿verdad? O sea, parece como una película de Hollywood. ¿Vamos a ir ahí? Sí, ahí vamos a ir, ahí vamos a estar. Entonces, esa palabra cámaras es una palabra hebrea, sheder, que se dice sheder, es la número 2315, que quiere decir cámara o recámara, quiere decir sala, la parte más profunda o interna, quiere decir dentro, quiere decir dormitorio, cuarto de refrigerio, una sala de verano, entrañas, y la Biblia textual, que fue la que les puse de la base bíblica, quiere decir cámaras. O sea, es un lugar a donde nosotros vamos a ir y vamos a llegar. Entonces, la relación es también que para poder llegar a esas cámaras que están allá, más allá de los cielos, aquí también nosotros tenemos que pasar por esas cámaras secretas. Y cuando hablamos de cámaras secretas, estamos hablando de intimidad con el Señor. Cuando nosotros usamos una frase, ¿verdad? Meternos con el Señor, buscar al Señor. Entonces, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿cómo ha estado nuestra intimidad con el Señor? Porque a veces, por nuestras diferentes tareas y actividades que tenemos, a veces no tenemos un tiempo para cerrar nuestra recámara y buscar el rostro de Dios. Entonces es necesario, amados. Yo creo que Dios nos ha venido hablando y yo creo que es lo que Él ha estado manifestando, es que está cada día, ha estado derramando su gloria sobre esta casa. Pero también esa gloria se puede manifestar en la intimidad de su casa, de su hogar. Entonces, esa es una pregunta que tendríamos que hacernos ahorita y preguntarnos,
¿verdad? O mejor dicho, yo preguntarle, ¿cómo ha estado su búsqueda del Señor? ¿Ha tenido tiempo o no ha tenido tiempo? Porque ha descendido una atmósfera o sea, no solo sobre esta casa, sino que dice la Biblia que en el último tiempo le iba a derramar de su espíritu. Pero entonces la pregunta es, ¿nosotros estamos dando el paso? ¿Estamos nosotros abriendo la puerta? Entramos, cerramos, echamos llave y estamos buscando de Dios. Porque el Señor nos ha estado dando, si puedo utilizar esta palabra, unas probaditas, acá todos juntos, ¿sí? Todos juntos hemos visto, hemos estado experimentando la bendición de Dios. Pero esa bendición también está en su casa. Usted la puede atraer a su casa. Entonces tenemos que ir nosotros a esas recámaras, buscar esa intimidad con Dios. Eso es si estamos enamorados. Porque el enamorado busca. Entonces tenemos que buscar, amados. Tenemos que buscar. Y miren, aquí podríamos analizar diferentes versículos donde aparecen de esta forma y tendríamos que dar una explicación. Pero yo quisiera iniciar entonces en Cantares 1:4, en el entendido de que una recámara o la cámara que estamos hablando es un lugar secreto, es un lugar de intimidad a la cual la iglesia va a llegar, pero que acá también tenemos acceso a esas cámaras. La pregunta es si lo estamos buscando, si estamos buscando esa intimidad con el Señor, porque el Señor ahorita como que ya empezó a enseñarnos más cosas, a activarnos en otras cosas, y hemos empezado a disfrutar el deleite de la presencia. Entonces mire cómo dice Cantares 1:4: llévame en pos de ti, correremos. Y por esta versión, como es del año 1602, dice: metióme el rey en sus cámaras. Y luego viene algo como consecuencia de estar en esas cámaras con el Señor. Dice: nos gozaremos y alegraremos en ti. Acordarémonos de tus amores más que del vino. Los rectos te aman. Entonces, yo creo que esto es algo especial, amados. Que el Señor nos invite a su habitación. Porque digamos, cada uno de nosotros en nuestra casa tenemos diferentes habitaciones, ¿verdad? Pero por ejemplo, digamos, un papá y una mamá, por lo regular, ¿a quién dejan que entre con toda confianza a su habitación? A los hijos, ¿verdad? A los hijos, algunos, otros no, ¿verdad? Pero por lo regular, eso es lo que dejan, ¿verdad? Que puedan entrar los hijos a la recámara, porque es un lugar de intimidad, es un lugar privado. Ahí vamos a ver otras cosas bien sorprendentes, amados. Entonces, el Señor quiere, yo creo que el Señor nos está invitando, nos está haciendo una invitación por medio de su palabra y nos está diciendo: quiero que vengan a mi recámara secreta, quiero tener amores con mi amada, con mi iglesia. El Señor nos está haciendo la invitación. La pregunta es: ¿estamos nosotros dispuestos también a ir a ese encuentro con el Señor, a ese encuentro con el amado? ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a entregarnos en totalidad o mejor no? Mejor solo en la entradita me quedo, solo me quedo como un observador, solo me quedo como un oyente, solo me quedo como un creyente. No, tenemos que avanzar, amados.
El Señor nos está invitando a que podamos avanzar. Porque ese es otro tema que también vamos a dar en los discipulados, es ¿en qué estatura estás ahorita? ¿Oyente o creyente? ¿O ya avanzaste a siervo, a discípulo? ¿Cómo vamos en esa estatura? Porque el Señor quiere que avancemos. Eso va a cambiar nuestra vida, definitivamente, el que nosotros podamos avanzar. Pero entonces, al empezar a desgranar este versículo, si lo leemos rápido decimos, vamos Señor, vamos, llévame en pos de ti, corramos, méteme en tus cámaras Señor, porque yo quiero gozarme y quiero alegrarme. Pero hay dos cosas anteriores. Y la primera, que se recuerdan que yo les di una clave, y esa clave es porque a mí me sirve cuando empiezo pues a leer la palabra y me saltan algunas palabras, las estoy resaltando en verde, porque quiere decir que ahí hay más carnita, decimos nosotros, ¿verdad? Hay más harina que tenemos que procesar. Entonces, llévame en pos de ti. ¿Y cómo vamos a ir en pos de ti? ¿Cómo es eso? Pastor, ¿cómo es eso de que vayamos en pos de Él? ¿Qué significa ir en pos de Él? Entonces, la Biblia se explica a sí misma. Y miremos este versículo. ¿Qué es en pos de Él? O sea, antes de ir a las recámaras, Él nos está invitando, ¿verdad? Pero tenemos que ir en pos de Él. Mire lo que dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Padre Santo, aquí sí ya se puso cardíaco. Ahora sí me doy el gusto de repetir la palabra de mi apóstol. Se puso cardíaco. Porque cantar es qué lujo, calidad. Llévame en pos de ti. Yo creo que aquí ella no sabía todavía, ¿verdad? O tal vez sí, dejemos la duda. Ella no sabía que era ir en pos de Él. ¿Qué es ir en pos de Él? Negarse a sí mismo. Entonces ella se pone cardíaco. Yo quiero ir en pos de Él. Pero para ir en pos de Él, ¿qué tengo que hacer? Negarme a mí mismo. Y negarme a mí mismo, ¿qué significa? Morir. Morir, negar mi yo Juan Carlos. Yo puedo, yo quiero, yo soy pilas. No, tengo que negarme a mí mismo, tengo que morir. Entonces yo mismo me hacía esa pregunta hoy: ¿qué más tengo que morir? Padre, ¿qué más? ¿A qué cosas tengo que morir? Y ahorita me han estado haciendo otros exámenes. Según yo, ya había pasado varios exámenes, fíjense, según yo. Pero les conté, ¿verdad? La semana pasada me dieron mi inyección de paciencia y me hicieron un examen de paciencia. Ese salí chilero, rápido lo gané, gracias a Dios. Pero esta semana, vamos miércoles, ya me van haciendo 2 y creo que ahí pasé raspadito. Fíjense, no sé si los han examinado a ustedes ahorita esta semana. ¿Cómo les ha ido? ¿Sí? ¿Regular? Raspaditos también. Bueno, entonces tengo que ponerme yo pilas para sacar buenas notas, porque quiero que ustedes saquen buenas notas también. En pos, negarse. Entonces, morir. ¿A qué tienes que morir? Y volvemos otra vez a la carga, ¿verdad? El carácter,
nuestro carácter. ¿Qué más? ¿Morir a qué? A nuestros anhelos, entregarlos, ¿verdad? A lo que nos gusta. ¿Qué nos gusta? ¿Será que tenemos que morir a... Porque lo del Facebook es muy atractivo, ¿verdad? Lo del TikTok es muy atractivo. Ya se hicieron estudios que cada 5 minutos automático la mano, echémosle la culpa a la mano, ¿verdad? Quiere abrir la aplicación, ¿verdad? Y estar viendo videitos. ¿No será que eso es lo que el Señor quiere, que muramos hoy y negarnos a nosotros mismos? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que a cada uno de ustedes el Señor les ha pedido. Entonces, si queremos ir a las recámaras, tenemos que ir en pos de Él. Pero para ir en pos de Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y eso quiere decir morir. Morir. A veces morir a la comodidad. Yo sé que hoy, pues no es echarles flores, ¿verdad? Pero sé que requiere un esfuerzo, ¿verdad? Venir entre semana. Venir entre semana en todas las iglesias pasa lo mismo, ¿verdad? Porque pues hay una jornada laboral, una jornada de estudio. Entonces eso es parte de negarse. Pero hay muchas cosas más que yo sé que Dios les ha hablado a cada uno de ustedes. Entonces viene otra vez, ¿verdad? Y el Señor dice, o sea, lo que estamos haciendo no es una parte acusadora, sino únicamente reflexionar en lo que Dios ya nos ha hablado. ¿Y qué les ha hablado? Cada uno de ustedes tiene que responderse. Yo sé la parte que a mí me ha hablado, donde todavía me cuesta morir. Pero Dios dice, vaya, yo quiero que vengas a mi recámara. Quiero tener amores con mi amada, con mi iglesia. Pero tienes que negarte, tienes que morir, tienes que negarte a sí mismo. Vaya, y fíjense que, y luego tendríamos que explicar qué es tomar la cruz. Ahí sería otro tema, tomar la cruz. ¿Qué significará tomar la cruz? Vamos a ver si el Señor nos permite y poder dar otra parte, porque aquí, solo en esta parte yo me empecé a detener mucho. ¿Qué significa ir en pos de Él? Morir. Pero miremos otras cositas. Me puse a pensar, Señor, ¿quién sería un ejemplo? En la Biblia hay muchos ejemplos. Pero dije yo, alguien que murió a sí mismo. Fue el padre de la fe, Abraham. Para mí, yo entiendo que Abraham murió a sí mismo. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Será que Abraham salió a los 75 años de ahí, de esa localidad? Vamos a ver si lo puse. Sí, aquí. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Aram. Ya era toda una vida. Tenía se mencionan sus hermanos, uno murió, ¿verdad? Tenía más familia, tenía su padre, dice ahí, ¿verdad? Que tenía a su papá. ¿Será que tenía primos? Da a entender que también ya tenía posesiones él ahí. ¿Y que tuvo que morir a sí mismo por una instrucción que Dios le dio? ¿Qué tuvo que dejar? Su medio ambiente, ¿verdad? Donde había crecido, sus cuates, sus amigos. Pero ya a los 75 años, yo creo que es difícil, ¿verdad? Desarraigarse. Pero él le dieron la instrucción. Y no le dijeron a dónde, solo le dijeron que agarrara camino. Y que nos dijeran nosotros ahorita sí, ¿qué haríamos? ¿Será que estaríamos dispuestos? Entonces yo pienso que Abraham
Ahí hay una gran enseñanza del padre de la fe. Por eso el padre de la fe, negarse a sí mismo. Pero aquí está más cardíaco todavía. Morir a lo que más amaba. Aconteció después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Después de haber esperado 25 años la promesa, el Señor le dice que le entregue lo que más ama. ¿Será que ahí tenía él que morir o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que fue difícil? Sí, fue difícil. Nosotros no estaríamos en esa capacidad ahorita, ¿verdad? Literal, como lo pidió ahí. Pero entonces la pregunta es, ¿será que la forma en que tienes que morir es entregar lo que amas? ¿Lo que te gusta? ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho que entregues? ¿Será que te ha dicho que entregues una amistad? ¿O será que te ha dicho que entregues un amor prohibido? Y cuando hablo de un amor prohibido, no solo hablo de un peludito por ahí que te está haciendo ojitos, ¿verdad? O una greñuda que le está haciendo ojitos a los muchachos, ¿verdad? Sino un amor prohibido puede ser un amor al dinero. ¿Cuáles serán los amores prohibidos que dice la Biblia? Porque nosotros decimos un amor prohibido, rápido lo relacionamos, ¿verdad?, a una relación. También incluye, pero no será una amistad, algo que te gusta, con quien te gusta platicar, pero no es bueno no es buena la plática. O tal vez la música te gusta, te entretiene, pero Dios te está diciendo: quiero que mueras, quiero que te niegues a sí mismo, que te niegues, negarnos. ¿Qué es lo que nos gusta? Fíjense que en una etapa de mi vida, y eso lo permitió Dios para resguardarme, para que me fuera por un camino incorrecto, sobre todo un camino de pandillas. Más o menos entre los 14 y 17 años, el Señor me movió a que yo aprendiera a jugar ajedrez. Y eso, en esa parte de mi vida, me ayudó a ser resguardado yo de irme por el camino con las pandillas, porque me empezó a gustar. Pero el problema fue que yo me empecé a enamorar del juego y ya ocupaba el primer lugar en mi corazón, sobre todo porque empecé a competir y empecé a ganar. Pero entonces eso se convirtió en algo que empecé a conocer de Dios, pero tenía que sacarlo de mi corazón. Entonces hay cosas que a veces uno se enamora y las agarra y no las quiere soltar, porque no quiere negarse uno. Entonces Dios lo que nos está diciendo es: niéguense y vengan en pos de mí. Entonces ahí les dejo yo. Ahora sí ya voy a pasar el examen, ¿verdad? Las hojitas, y ya ustedes empiecen a responder. ¿Qué les está pidiendo Dios? ¿Qué les ha estado pidiendo? ¿Cuál es la forma? Porque cada uno es en forma individual. Su carácter, una relación, un gusto, pero un gusto que interfiere con la relación con Dios. Entonces es necesario que nosotros atendamos esa parte. Es necesario.
Mire, una de las cosas que sería morir es la administración. Eso es morir, porque se podría decir que es humillante, ¿verdad? Es humillarse, no delante del hombre o mujer que los va a ministrar, sino sobre todo es delante de Dios. Pero aquí Abraham está entregando su hijo, tanto que esperó que le dieran un hijo, y el Señor se lo pide, y él obedeció. Entonces yo creo que ahora también es un examen de obediencia esta noche, para que podamos entregar eso. Miren, hermanos, nosotros sabemos bien cuando hay algo que hacemos y no le agrada a Dios. Lo sabemos bien. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y Él nos dice. Lo que pasa es que a veces nosotros nos hacemos los desentendidos, ¿verdad? Los que no escuchamos. Entonces, no, esas son voces que estoy escuchando, ¿verdad? ¿Y qué si vino el pastor y hoy está machucando los callos, ¿verdad? Machucando los caítos? Y si las almas las pudiera escuchar, saber qué estarán diciendo ahorita las almas, ¿verdad? ¿Por qué vine hoy? ¿Verdad? Mejor me hubiera quedado en la casa. Entonces, dice Marcos 1:20, y enseguida los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, fueron en pos de él. Aquí es cuando el Señor hace un llamado. Y aquí llama a 2 discípulos que se van a convertir en apóstoles. Pero fíjese que tuvieron que hacer algo. ¿Qué tuvieron que hacer ahí según lo que ustedes miran ahí en el versículo? Para ir en pos de él. Dejaron a sus papás. Pastor, pero si hoy es el día de la madre, ¿por qué está hablando usted de eso? ¿Verdad? ¿Cómo voy a dejar a mis padres? No, no es abandonarlos, no, es dejar la vana manera de vivir que heredamos de ellos. A veces para ir en pos de nuestro Señor vamos a tener que dejar a nuestros padres, no abandonarlos, escúcheme bien, sino que ya no podemos continuar con las formas de vivir que ellos nos heredaron. Por ejemplo, de la idolatría, del mundo, de sus formas de pensar. Entonces el Señor quiere que nosotros vayamos en pos de Él, pero vamos a tener que dejar y abandonar a veces costumbres, amados. Vamos a tener que dejar, tener que dejar costumbres, la vana manera de vivir que heredamos. Y yo resalté esa palabra jornaleros, porque entonces quiere decir que también, fíjense que ellos tenían una empresa, porque tenían trabajadores. Y a veces a los hijos de Dios se les amenaza que si siguen a Cristo, pierden su herencia. Que si siguen a Cristo, pierden lo que les van a dejar, casas, terrenos, ¿verdad? Dinero. Entonces, para ir en pos de Él, vamos a tener que morir. Y a veces te van a amenazar. Y te lo van a quitar, ¿verdad? Nosotros allá conocimos a un hermano que hasta le quitaron su cama. Ya no lo dejaron entrar y ni siquiera lo dejaron sacar su cama. Pero ahora Dios los prosperó de una manera sorprendente. Pero no negó a Cristo, fue en pos de Él. Se negó a sí mismo. Llegó a su casa, contó que se había vuelto cristiano. Cerradas las puertas, ni su cama lo dejaron sacar. Y se tuvo que emigrar a otro país. Él es de Nicaragua y se llegó a Guatemala. Y ahí Dios lo empezó a prosperar. Entonces, para ir en pos de Él tenemos que morir, amados.
tenemos que morir. Morir. Esa es tal vez la palabra clave hoy para entrar en sus cámaras, en sus recámaras. Y luego aquí miramos un detalle, que es un detalle para que esta enseñanza nos sirva como una enseñanza espejo. Porque cuando uno no quiere morir, no quiere entregar muchas cosas. Y dice 2 Timoteo 3:2, porque surgirá una generación de hombres amadores de sí mismos. Mire, eso es lo que estamos viendo hoy actualmente. Por eso no debemos de asustarnos, porque este es un tiempo donde la gente se ama a sí misma. Porque surgirá una generación de hombres amadores de sí mismos. Esos hombres no se van a querer negar a ellos. Adictos a la plata. Mire, problema. Adictos al dinero. ¿Por qué hay tanta maldad ahora? Porque todos quieren tener dinero. Ese es un dios, el dios Mamón, así se llama en la Biblia. Es un dios. No se sacian de tener. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Mire todo el detalle que da acá. Porque surgirá una generación, y entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta que estas personas no mueren a sí mismos. Esas son las características. Y esto me impactó. Esto impactó mi corazón. Primera de Reyes 1:15. Y Betsabé vino a ver al rey en la alcoba, en la cámara secreta, en el lugar secreto. Figura de la iglesia. Entonces, ¿quién puede entrar? Aquí miro yo dos grandes enseñanzas. El rey David es figura del Señor Jesús. ¿Quién podía entrar confiadamente a la recámara del rey? Betsabé. Y Betsabé fue una mujer que fue restaurada. Porque ustedes conocen la historia, ¿verdad? De Betsabé. Entonces muchas veces nosotros no entramos a la recámara con el Señor porque pensamos que no lo merecemos. Y realmente no lo merecemos si es por nuestras propias fuerzas, pero es por la gracia de Dios. Entonces muchas veces nosotros nos sentimos acusados por el pecado de nuestra vida anterior, o tal vez aún por los pecados que cometimos ya siendo cristianos, y decimos o miramos a los hermanos o a las hermanas derramándose en la presencia de Dios. Nosotros decimos, qué bendición, de plano ellos son bien santos y bien santas, pero de plano yo no puedo entrar si todo lo que he hecho o todo lo que he pasado o vengo de pecar. Pero entonces yo el mensaje que quiero dar es que Dios restaura, y que si nosotros vamos con un corazón contrito, humillado y arrepentido, podemos entrar a la recámara del rey y entrar. Pero también aparece otra mujer. El rey era muy anciano y Abisac, tsunamita. Esto me gustó, ¿verdad? Porque ahora miramos que aquí las tsunamitas ya agarraron fuerza, ¿verdad? Le servía. Entonces, ¿saben quién más puede entrar a la recámara? Los que servimos. Los que le servimos a Dios
podemos entrar y permanecer. Porque ella, como tenía que atenderlo, permanecía en la recámara siempre. Entonces esa es una clave, amados. Servirle a Dios nos permite estar ahí siempre en la recámara. Entonces, la invitación que está haciendo el Señor es que entremos a su recámara. Y cuando entramos a la recámara, miren, la recámara puede abrirse aquí como nos ha estado pasando, una puerta dimensional acá y entrar. Pero Dios no quiere que solo lo experimentemos acá, quiere que lo experimentemos también en nuestra casa, que se abra ese portal dimensional, porque un día vamos a estar en aquellas recámaras que habla Job, pero ahorita ya podemos experimentar esa gloria, esa intimidad con Dios. Y luego tendríamos que analizar, ¿verdad? ¿Qué más pasa en las recámaras? ¿Qué otras cosas pueden suceder en las recámaras? Yo lo voy a dejar hasta ahí porque quiero ministrar. Mire, habían más cosas que pude ver ahí a la luz de la palabra, pero yo quiero ministrar hoy y por eso estoy terminando 10 minutos antes, para que podamos hoy pedirle al Señor, primero, rendirnos y decirle: Señor, yo quiero morir, quiero ir en pos de ti y quiero morir. Yo sé que tú me has estado pidiendo cosas que no he querido dejar, pero quiero hoy que me ayudes a dejarlas y poder entrar a la recámara secreta y poder tener amores con Él. Entonces tomemos unos minutos. Yo le voy a pedir a los hermanos de alabanza que me puedan ayudar a ministrar con unos cantos de adoración y podamos pedirle al Señor entrar hoy a esas recámaras recónditas que habla la Biblia. Entonces empieza a preparar ahí tu corazón. Empieza a preparar tu corazón. Esas cámaras también quieren decir una sala de espera, una sala de verano, la parte más profunda, un cuarto de refrigerio. Tal vez hoy vienes muy necesitado, muy necesitada, necesitas un refrigerio. Entonces vamos a pedirle al Señor poder entrar a esa dimensión, a la recámara con Él, a que venga un refrigerio a tu vida espiritual, a que venga un reposo, a que venga una calma, a que puedas recibir una caricia de parte de Él, una caricia. Y una caricia, me recuerdo yo, que significan palabras. Entonces, ¿por qué no le dices primero al rey: Señor, yo quiero ir en pos de ti? Tal vez no entendí perfectamente qué es negarme a mí mismo, pero hoy me quiero rendir mi voluntad, quiero rendir mis deseos, quiero rendir mis anhelos, quiero rendir mi carácter, quiero ir en pos de ti, Señor, quiero ir en pos de ti, quiero correr junto a ti, quiero alegrarme, quiero gozarme en tu presencia todos los días. Pero hay cosas dentro de mí las cuales luchan. Tengo una lucha interna en mi mente, en mi alma. Pero hoy quiero rendir esa parte.
Levanta tus manos y dile: me rindo, me rindo. Pos de ti, Sí, Señor, queremos ir en pos de ti. corramos juntos al dulce hogar. Ríndete. En tu morada, Esa parte de tu vida que no has querido rendir, habitar ¿por qué no la rindes hoy voluntariamente? y adorarte. ¿Por qué no te entregas hoy una vez más? Intimidad. ¿Por qué no pasas ese umbral? Tráeme. ¿Por qué no pasas esa puerta? Pos de ti, Entra con confianza hoy a la recámara. corramos juntos Entra con confianza hoy a la recámara secreta. en tu Él te está morada. llamando hoy. Quiero habitar Él quiere tener amores contigo. y adorarte en intimidad. Ríndete. Ya no te resistas. Oh, si me No te resistas. Entrégate. con besos de Entra a la recámara. Entra hoy a la recámara. son sus amores. Con razón te aman, las doncellas. Agradable, el rey me ha metido en su recámara. Así es.